La memoria es una de las principales bibliotecas que tenemos como seres humanos para no olvidar. Olvidar es como imaginar que nada existió antes de nosotros y también en el egoísmo natural de no pensar en un futuro. Este es un recorrido, el del río Bogotá, la gran fuente hídrica con sus contrastes y batallas serpenteantes hasta la desembocadura de él, en el río Magdalena. Relatos contados por parte de habitantes que conviven junto a él, que desde sus diarios quehaceres están convencidos de que su estado actual puede cambiar y que por la memoria que trae consigo no puede pasar al olvido. El río Bogotá, o río Funza como era conocido, es uno de los afluentes más importantes del departamento de Cundinamarca, un cuerpo hídrico cuyo nacimiento yace en el páramo de Guacheneque a más de 3.300 metros de altura sobre el nivel del mar, una reserva hídrica que provee el 30% del agua que se consume en Bogotá, además de 47 municipios que están acompañados de su paisaje y su ecosistema. Cuando veníamos de pequeños, pues más que todo al tema de la ganadería, entonces por acá habían predios privados y se tenía pues ahí la ganadería a un lado, de pronto el cultivo al otro, y pues se veían las fuentes hídricas pues en medio de la ganadería o de la agricultura que había en esa época. Bueno, pues la fauna, pues la de acá de los páramos, entonces tenemos los conejos, los runchos, los tinajos, los curí, las zarigüeyas, tenemos tigrillos, tenemos el zorro perruno, tenemos pues, pensamos que hay algún tipo de felino, pues por las evidencias que hemos encontrado, de pronto por las heces, por las huellas que ellos van dejando. Tenemos águilas, búhos, lechuzas, tinguas, patos. Y en cuanto a la flora del ecosistema, somos muy privilegiados porque por donde vayamos vamos a encontrar especies diferentes. Entonces tenemos una gran variedad de flora en estos sitios como el encenillo, el ají de páramo, el pegamosco, el chite, algo pues súper importante como son los frailejones, los musgos, y bueno, son un sinnúmero de especies que poseemos en este ecosistema. Estos territorios fueron habitados por las comunidades indígenas hace algunos años, por los muiscas. Ellos pues adoraban mucho todo esto, todo el recurso natural. Para ellos pues el agua era el principal tesoro que tenían y sin duda alguna pues estaban en lo cierto. Entonces pues ellos lo que realizaban acá, pues venir a hacer pagamentos, a ofrendar. Entonces para ellos siempre ingresar al páramo era algo especial, algo único. Entonces pedían pues cierto permiso para que todo fluyera bien, para que de pronto les hiciera un buen día, para que pudiéramos ver especies. Eso era lo que ellos realizaban acá y pues también se hacían los rituales pues con los caciques de esa época, que los subían en una balsa y los paseaban alrededor de la laguna y toda la comunidad estaba ahí alrededor de ellos, pues como rindiéndoles un culto. Entonces pues eso era lo que se hacía acá. De hecho por eso estos lugares irradian mucha energía, mucha paz. Si nosotros vamos al nacimiento del río, si vamos al pozo de la nutria, pues sin duda alguna vamos a salir totalmente cambiados, con una energía diferente. Son lugares de verdad muy bonitos. Somos muy afortunados de tener estas riquezas tan importantes, pues acá donde estamos, en Villapinzón, el páramo de Guachineque. Acá pues a nivel nacional en Colombia somos un país muy privilegiado por tener unos ecosistemas súper importantes, pero vemos que no todas las personas toman conciencia, no todos se ponen las botas para que esto no acabe, sino que tal vez bueno, lo mantengamos o tal vez surja un poco. Si no cuidamos nuestros recursos naturales, tal vez nuestras futuras generaciones no podrán disfrutar de esto. Entonces la invitación es a que los protejamos pues desde los diferentes lugares donde estemos. Lo podemos hacer de unas maneras muy sencillas. Lo podemos utilizar mediante un ahorro de agua en la casa, lo podemos hacer mediante la correcta separación de los residuos, lo podemos hacer hablando simplemente del tema, como lo que tal vez estamos haciendo acá, de contarles a todos ustedes pues cómo funciona esto. Entonces simplemente con difundir un mensaje pues pensamos que podemos cambiar un poco. Desde acá pues tal vez suena un poco
un poco raro que uno le hable a 5, a 10 o a 15 personas, pero la idea pues acá de nosotros es que se lleven pues ese chip ahí de conservación y de preservación y de cuidar pues todos nuestros recursos naturales. Y para mí Guacheneque significa la vida de todos nosotros, así de sencillo. Sin embargo, después de su nacimiento, su naturaleza cristalina cambia desde el kilómetro 11, donde las vertientes de Cuero empiezan a contaminar el río, dejando una mancha en lo que el ser humano es capaz de hacer. Nos encontramos en Villapinzón, que es muy conocido por ser la cuna del río Bogotá. Contamos pues con el páramo de Guacheneque, donde nace este bello río, y como vemos acá lo atraviesa por la mitad de la zona urbana. Pues es un recurso muy importante que debe de cuidarse porque abastece a toda la cuenca que sigue del río Bogotá. Siempre no se hace consciente de lo que se tiene cerca, ¿verdad? Entonces el recuerdo ya consciente que tengo del río es como en el colegio atravesándolo, como en todos esos momentos de juegos cuando uno es pequeño, que tiene del río, ¿verdad? Entonces que lo atravesábamos por las rocas, que uno salía a caminarlo. Se ha visto que la gente lo ha empezado a cuidar más, digamos que en algunos puntos del pueblo cuando tú pasabas tenías que taparte la nariz por el olor tan fuerte que tenía y las basuras eran muy fuertes y el agua no era tan clarita. Digamos que en los últimos años ya se ha visto que es un lugar que se está respetando más. Pues digamos que en cuanto a la comunidad aún faltan digamos muchas acciones, ¿verdad? Porque de por sí muchos villapinzonenses no conocen el páramo donde nace el río, entonces falta muchísima apropiación. Digamos que se ha venido dando un cambio importante por todos los jóvenes que han vivido esa infancia jugando en el río y que quieren cambiarlo y que quieren verlo pues mejor. Bueno, pues Animacúa, por la protección de la naturaleza y de los animales, surgió en el 2015. Digamos que fuimos un grupo de 5 personas, o somos un grupo de 5 personas que nos unió el tema animalista y el tema en general de la naturaleza, y decidimos empezar a hacer pequeñas acciones desde lo independiente. Somos pues un grupo cívico que ha venido trabajando en esos aspectos. Como herramienta principal siempre tomamos la educación ambiental, porque creemos que realmente eso es lo que falta, una educación consciente, que las personas se sensibilicen frente a los recursos que tenemos acá cerca. Entonces siempre trabajamos como con niños o con jóvenes en ese proceso de apropiación. Bueno, nosotros en ese marco de trabajo realizamos algunos cineforos, también realizamos 2 ferias ambientales por la vida, que se llaman pues Ampáramos, Amor por los Páramos, donde buscábamos eso, recalcar mucho los páramos, recalcar este páramo Guacheneque, recalcar el río, para que los chicos por medio de juegos pudieran ser conscientes de los recursos que tenemos. Hemos realizado limpiezas que siento que es de las maneras de hacer más consciente el daño que se le ha hecho al río. Entonces hemos recorrido esta cuenca, esta parte urbana del río, sacando bultos de pañales, llantas, animales en descomposición. O sea, esas cosas hacen que tú hagas consciente el daño que se le está haciendo, ¿verdad? Entonces son procesos importantes que hicimos pues con jóvenes, se han hecho alrededor de 2 limpiezas. Pues es importante eso para que la gente pueda ser consciente de la basura que se puede extraer del río. Que realmente nos sentemos o nos tomemos un momento para verlo en su majestuosidad, para ver que no es un recurso que solo está ahí, sino que de pronto muchas personas no lo tienen o no lo tienen en la calidad que lo tenemos acá. Entonces la invitación es a eso, a cuidarlo, a ser muy sensible esa apropiación, a que sintamos que realmente es vida lo que corre y a que lo cuidemos, que no sea objeto de botar una bolsa llena de basura porque lo estamos dañando y porque se daña el espacio, ¿verdad? El paisaje se daña. Yo pienso que la educación se debe enfocar hacia las acciones, a salir de las aulas, más cuando tenemos el río que pasa por la zona urbana. El páramo no es realmente lejos de la zona. Es importante que los niños y jóvenes conozcan esos lugares, que lo puedan disfrutar, que vean su majestuosidad y así aprendan a que hay ciertas acciones que le hacen daño, es como desapropiación. Pues digamos que a futuro y ya desde nuestras profesiones lo que queremos hacer es proyectos de restauración ecológica. Es verdad que la reforestación sirve,
pero le debemos mucho más, tanto al páramo como al río. Entonces es esto, trabajar mucho en tratar de ayudarlo a hacer lo que fue antes de que lo dañara. Un poco después, el río Bogotá recibe los residuos de las industrias, la agricultura, la manufactura, los químicos, las aguas negras y un alto contenido de materiales producidos por el ser humano, que consigo lleva la memoria de varias generaciones que viajan por la cuenca media. El río Bogotá recorre 47 municipios, entre ellos está el municipio de Soacha, donde llegan cuidados intensivos. Bueno, pues realmente mis recuerdos del río han sido siempre como lo vemos, profundamente contaminado, profundamente deteriorado y maltratado pues por toda la cuenca de alta y media del río, siempre así la recuerdo realmente. Es súper interesante porque, como saben, estamos en la zona del Charquito. Aquí estuvo la primera planta de generación hidroeléctrica de Colombia. Cuando se construyó la planta hacia el año 1900, pues toda la población que se asentó en el territorio, digamos que estaba asociada a trabajar en la planta y a la minería. En esa época, como la primera mitad del siglo XX, el río no venía, digamos, con este grado de contaminación. Entonces los abuelos, los mayores que aún encontramos aquí en el territorio, cuentan cómo en el río se nadaba, se pescaba, había toda una relación profunda con el agua, con lo que el río traía. En esta zona, en esta curva blanca, había un gran pozo que se hacía después de que la empresa que está allí detrás soltaba las aguas, y era una zona donde las personas nadaban, pescaban, era un sitio realmente muy, muy bonito. Actualmente el territorio ha sido profundamente transformado, no obstante la cuenca del río Bogotá permite hallar todavía una cantidad de especies que están asociadas al tipo de clima y al tipo de piso térmico en el que nos encontramos, en el cual pasamos por diversas especies de aves, de mamíferos. Encontramos especies bien particulares, por ejemplo de aves como la gralaria ruficapilla, que es muy común en esta zona y que es endémica de la zona central de Colombia. Bueno, a la fecha hemos identificado cerca de 87 especies de aves solo en este pedazo de la cuenca. Hemos encontrado zarigüeyas, osos perezosos, hay unos animalitos que los llaman faras que parecen curir, los encontramos al otro lado del río. Al otro lado del río se llama la Hacienda Canoas. Especies de diversos insectos, reptiles, serpientes, la culebrita de sabana. Realmente hay una gran diversidad. Bueno, pues actualmente como ha sido, digamos, muy sonado, existe una resolución, una sentencia frente al río Bogotá desde finales de los años 90 que, digamos, se materializa en un proceso de construcción de una planta que queda justo allá detrás de la montaña, que se llama la planta Canoa. Se supone que esa planta va a ser la planta más grande de Latinoamérica. Y digamos que busca obligar al distrito a limpiar las aguas del río antes de ser vertidas pues, al río Magdalena en principio. No obstante, los demás municipios ribereños también tienen, digamos, que cumplir esa sentencia y están iniciando procesos cada uno para hacer sus propias plantas de tratamiento, de manera tal que no sea las aguas sin tratamiento las que se vierten directamente al cuerpo hídrico, que es el río Funza o río Bogotá. Pues es sorprendente porque realmente con los niños y los jóvenes se trabaja de una manera mucho más fluida y efectiva que con los adultos. Muchas veces, aunque los adultos también están dispuestos al cambio, los niños son mucho más sensibles. Creo que estos últimos tiempos en donde se ha hecho tan evidente la crítica situación ambiental, la crisis del calentamiento global, la crisis de las basuras, esto nos ha permitido trabajar de manera sencilla con los niños porque ellos desarrollan muy fácil esta sensibilidad, todavía son conscientes de la importancia de conservar y proteger el medio ambiente, entendiéndose como una manera de sobrevivir y de poder continuar en este lugar, ¿no? Pues es muy importante sobre todo generar conciencia respecto al uso de residuos sólidos y los vertimientos, digamos, de químicos o aceites que se hacen en los alcantarillados, en el sifón de la cocina. Este tipo de pequeñas acciones puede tener un impacto positivo.
No obstante, el cambio sí tiene que venir desde la construcción de las políticas públicas y las redes de servicios públicos, en cuanto a que para nadie es un secreto que la gran porción de contaminación, cerca del 70-75% de la contaminación que entra del río, digamos que depende o deriva de los vertimientos de aguas residuales domésticas en la ciudad, ¿no? Entonces, pues es un impacto profundo, ¿no? Son 12-13 millones de personas arrojando sus desperdicios, sus desechos al río. La otra porción se le asocia, digamos, a la industria. Entonces, creo que sobre todo es un proceso de conciencia, de saber que este río que vemos acá sigue siendo una fuente incluso de generación de energía, una fuente que riega grandes extensiones de agricultura en la zona de la sabana con estas aguas. Entonces, pues muy importante la gente tener conciencia de que incluso lo que ponen en su mesa sigue dependiendo de este río y de las características en las que está este río. Entonces es un tema de conciencia, hay que cambiar nuestra forma de ver, nuestros paradigmas y asumir el reto de la realidad como lo amerita, ¿no? Viviendo una crisis de cambio climático y una crisis del agua y de la existencia bastante profunda. Entonces es un tema de educación y de conciencia. El recorrido del río se encuentra con una cascada de 139 metros de altura, mejor conocida como el Salto del Tequendama, a causa de la apertura de las aguas debido al golpe que realizó el dios Muisca Pochica, según la leyenda. Por eso, esta caída le da vida por unos segundos a las aguas contaminadas que se encuentran al final del precipicio. Después de recorrer 308 kilómetros a 280 metros sobre el nivel del mar, en el municipio de Girardot, Cundinamarca, se encuentra la desembocadura de este afluente, negro, nada parecido a su nacimiento, y es allí donde tiene punto final para su pérdida, donde en su interior cada habitante cercano dejó una huella, negativa o positiva, como los guardianes del río, Nelson, Carolina, Jorge y muchos más, quienes día a día ejecutan iniciativas para que la historia que hoy cuentan pueda cambiar y a futuro las memorias vuelvan a ser que en el río Bogotá existe vida.